Bienvenidos a Paradoja 3 en 1, un espacio entre la coherencia y la conciencia, un viaje paradójico hacia la plenitud. En esta oportunidad contamos con la presencia de Rafael Briceño, Johan San Juan y mi persona Isamar Briceño. Bienvenidos a Paradoja 3 en 1. El tema que nos compete el día de hoy es el miedo, una sombra con luz propia. Desde el punto de vista psicológico, el miedo es una respuesta emocional, natural y adaptativa ante un estímulo que percibimos como una amenaza. Es un mecanismo de supervivencia que le dice al cerebro parasimpático que debemos luchar, huir o quedarnos paralizados, que también es una forma de defensa. Para la psicología existen tres tipos de miedo. Miedo evolutivo, que es innato y biológico. Miedo aprendido, producto de una experiencia personal o un condicionamiento social. Miedo irracional, fobias o distorsiones cognitivas que generan ansiedad sin una amenaza real. Para la psicología, la clave está en que el miedo no es un problema, sino una interpretación y una respuesta que le damos. Se puede trabajar con herramientas como terapia cognitivo-conductual, la exposición controlada y la regulación emocional. Desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, para el estoicismo, que es una filosofía que está muy de moda actualmente, el miedo es el producto de la percepción y la interpretación que le damos a eventos externos. Los estoicos proponen enfrentar el miedo con la razón y la virtud, muy de filosofía, enfocados en lo que sí podemos controlar. El existencialismo dice que el miedo, o ellos lo llaman angustia, es una parte inherente de la existencia humana, ¿sí? Para algunos filósofos es como una respuesta al vacío, la libertad absoluta y la muerte, lo que nos obliga a darle más sentido a nuestra vida. La filosofía también habla del miedo como una barrera que nos impide alcanzar nuestro propio potencial. Superarlo es la clave del crecimiento personal. Desde el punto de vista espiritual, por ejemplo, para el budismo, el miedo es el producto del apego y la ignorancia. A través del desapego y de la meditación podemos superarlo. El cristianismo y otras religiones, el miedo es un combate con la fe, es decir, una falta de fe. Si eres una persona con mucha fe, fe en Dios, fe en que todo va a salir bien, nunca vas a sentir temor. Y para las filosofías holísticas o esotéricas, el miedo es una vibración baja que nos mantiene en el ego. Superarlo implica elevar nuestra conciencia y confiar en el proceso de la vida. Muy similar a lo que decías, Johan, vivir la vida tranquilo, pensar que todo es fácil. La ansiedad, como en los demás capítulos hemos hablado de la emoción y al mismo tiempo del sentimiento que hace que en el que se convierte mantener esa emoción por un tiempo prolongado. Para la psicología, la ansiedad es un estado emocional caracterizado por una sensación de preocupación, inquietud, temor difuso ante una situación futura o incierta. A diferencia del miedo, que es una respuesta inmediata a un peligro real. La ansiedad suele estar asociada a la anticipación de las amenazas hipotéticas o eventos que aún no han sucedido. Desde el punto de vista psicológico, la ansiedad puede manifestarse a nivel cognitivo, es decir, tener pensamientos negativos todo el tiempo, ¿sí? Anticipar, ser un adivino, me va a pasar esto, seguro me va a pasar esto, yo lo vi, ya, eso es lo que me va a pasar.
Tienes también el físico, que es una tensión muscular, una taquicardia, una sudoración, incluso dificultad para respirar. Y la emocional es una sensación de nerviosismo, de inquietud o de miedo constante, ¿sí? En algunos casos, en algunos momentos de mi vida me he dedicado a tener ese tipo de ansiedad, ¿sí? Y bueno, comenzamos nuestra historia habitual. Hoy voy a contar una historia, lo que yo llamaría sanando el miedo, mi viaje de transformación. El miedo ha sido una constante en mi vida, una sombra silenciosa que me limitó en mis decisiones, en mis relaciones y en mi crecimiento personal. Sin embargo, no fui realmente consciente de su impacto hasta que me enfrenté a una de las actividades finales de mi certificación de programación neurolingüística, PNL. La tarea consistía en crear una metáfora sobre nuestra vida, eligiendo un animal con el que nos identificáramos. Este ejercicio tenía como finalidad que se reflejara nuestro proceso de transformación a lo largo del curso. Se realizaba en varias etapas, primero la redactábamos, luego recibíamos la retroalimentación y finalmente la revisábamos para que realmente reflejara nuestro proceso de sanación. Lo que parecía un ejercicio creativo se convirtió en un desafío emocional muy profundo para mí. Cuando leí por primera vez mi metáfora, emergió en mí una rabia intensa. Y rabia intensa es una manera de decir lo que realmente salió. Una furia que no esperaba sentir. Después de casi un año de trabajo personal, creí haber superado muchas de mis barreras emocionales. Pero ahí estaba, esa emoción cruda y poderosa. Me sentí frustrado, confundido, porque la rabia seguía presente si pensaba que la había sanado. Al indagar en mi interior, descubrí que detrás de esa rabia se escondía el verdadero problema, el miedo. Un miedo profundo y paralizante que a lo largo de mi vida me había impedido actuar, tomar decisiones y desafiarme a mí mismo. No era solo miedo al fracaso, sino era una sensación constante de incapacidad. Una voz interna que me decía, no puedes hacerlo, no eres lo suficientemente bueno. Este miedo me llevó a compararme con otros, siempre sintiéndome en desventaja. En mis relaciones escogí parejas que no representaban un desafío, evitando la posibilidad de fracasar en el amor. Pero la ironía era que, al tratar de huir del dolor, terminaba atrapado en relaciones tóxicas. Mi mente anticipaba el fracaso y esa anticipación se materializaba. La rabia, aunque destructiva en muchos aspectos, me había servido como un motor para salir del miedo, pero a un alto costo. Me movía impulsado por la frustración y aunque lograba ciertos avances, también me dañaba a mí mismo y a quienes me rodeaban. Al darme cuenta de esto, decidí enfrentar el miedo desde otro lugar, con ciencia y sin resentimientos. Cuando finalmente dejé la rabia, apareció una sensación nueva y aterradora. Me sentí vulnerable, desnudo emocionalmente. Durante una semana experimenté un miedo visceral, casi irracional, que me acompañaba sin razón aparente, pero en lugar de resistirlo, decidí observarlo. Lo reconocí, que mi miedo no era más que una parte de mí, que necesitaba ser escuchada y comprendida. En ese proceso comencé a fortalecer mi autoestima, enfocándome en mis logros en lugar de mis carencias. En vez de alimentar pensamientos de incapacidad, recordé cada obstáculo que había superado, cada paso que me había llevado hasta donde estaba. Y aunque el miedo no desapareció por completo, comprendí que convivir con él sin dejar que me dominara. Hoy mi relación con el miedo es diferente. Ya no lo veo como un enemigo, sino como un maestro que me reta
a seguir creciendo. Ahora, cuando aparece, le digo, te veo, sé que estás ahí, pero no me controlas. Estoy aquí con valentía, con fuerza y con determinación. Y así fue que logré transformar mi miedo en una oportunidad para fortalecerme y avanzar en confianza con mi vida. Les dejo esa historia a ustedes dos. Me gusta el punto en el que tú dices que dejas de ver el miedo como esa prisión y lo empiezas a ver pues como un maestro, pues en otras palabras, y te permitió actuar ya desde la confianza en vez de evitarlo y pudiste avanzar. Yo tengo una duda y es que tú dices en un momento de la historia que cuando indagaste dentro de ti te diste cuenta que no era la rabia, sino que era miedo. ¿Cómo fue ese proceso de introspección que tú hiciste para que te pudieras dar cuenta en realidad que detrás de esa rabia, ¿cómo fue que dijiste? De esa rabia fuerte, encontraras era el Ujú. miedo. Yo, el trabajo o la terapia se basó en, siempre se basaba, o por ejemplo la PNL hace eso, siempre se basaba en tratar de buscar lo más antiguo que tú recordabas en el que hayas sentido rabia, ¿sí? Y empiezas a hacer un trabajo de cambiarle el enfoque a eso que te ocurrió. En ese trabajo que hago de recordar lo más antiguo en el que yo sentí esa rabia, esa furia intensa, empecé a cambiarle el enfoque a lo que había vivido, o sea, a verle el lado positivo. Bueno, mira, esa rabia que tú sentiste te ayudó para esto, te ayudó para aquello. Y empecé a ver la rabia ya no como algo malo en mí, sino como algo que me ayudó, que me motivó. Y empecé a entender que lo había logrado, pero a un alto precio. Siempre lograba cosas, pero terminaba más cansado que los demás, terminaba más bloqueado que los demás, más agotado, con una inversión de energía mucho mayor que para cualquier persona lograr cualquier cosa. Entonces, eh, al quitar todas estas cosas, toda esta paja, por así decirlo, yo dije, ya me siento bien, ya ahora estoy mejor, dale qué sé yo, y empecé a sentir tranquilidad, eh, y a sentir una paz interna. Y esa misma paz interna y esa tranquilidad me hizo asustarme, cagarme. Realmente tuve una semana asustado. Ya me habían dado, ya había cerrado esa parte de ese trabajo psicológico, esa terapia conmigo, pero empecé a sentir un miedo inexplicable, o sea, porque no había nada malo que me estuviese ocurriendo en ese momento, muy por el contrario, yo me sentía maravillado, me sentía muy bien, me sentía tranquilo, empezaba a tener logros sin utilizar la rabia de por medio, pero empecé a sentir y tenía una sensación de miedo aquí en el estómago, en la parte abdominal muy fuerte y un miedo que no le conseguía explicación. No entendía por qué ese miedo llegó a mi vida, no entendía por qué en ese momento que yo debía haberme sentido tranquilo, sentía miedo, tenía terror a lo que estaba viviendo en ese momento. Y así fue como yo descubrí que el miedo llegó a mí y utilizando la misma filosofía, empecé a revisar cuáles fueron las cosas más antiguas que me hicieron a mí, en las que yo sentí miedo y ahí empezó mi trabajo. No sé si Listo. contesté tu pregunta. Sí, pero me salió otra duda. O Ujú. sea, si yo por lo menos quiero saber eh, si lo que yo realmente estoy sintiendo es rabia o miedo, yo me voy hacia esos recuerdos y pienso cuál fue el momento en el que yo sentí más rabia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hiciste? Y yo ya descubro por A o por B, descubro que si es la rabia o descubro que es el miedo. Ahí, ¿qué pasos debo seguir yo? O sea,
Lo digo como si yo estoy sola. Si yo digo, bueno, yo quiero descubrir cuál es mi rabia y cuál es, o si tengo miedo realmente. Y consigo ese recuerdo. Y ese recuerdo, pues me puede decir que sí tengo rabia y miedo. Ahí ya después, ¿qué hago? O sea, yo puedo seguir avanzando sola o realmente ahí es donde yo empiezo a buscar ayuda para trabajar eso o cómo Bueno, sigo trabajando. tú deberías buscar ayuda antes de llegar a eso. Ok. O sea, no Lo recomendamos que que la persona se vaya a buscar un recuerdo solo. en en la certificación que yo hice, nosotros le llamábamos algo así como que se le explotó un proceso. Puede ser que cuando empieces a recordar ese proceso, esa situación, se te revierte un proceso traumático en ti y si no tienes a alguien a tu lado que te ayude, puede ser muy negativo para ti. Contraproducente, contraproducente. Claro, y el enfoque, o sea, lo que me ayudó a mí a cambiarlo, a cambiar ese trauma fue que le cambié el enfoque negativo que yo le había dado y y lo transformé en un enfoque que me enseñó, no más que positivo, no decir, no, pero que esto aquí que me está pasando más bien fue positivo para mí. No, le cambié al enfoque en el que yo aprendí y el hecho de lo que realmente me enseñó a mí esta situación y el hecho de aprender, o sea, ver esta situación como algo que me estaba enseñando, más bien, en vez de verlo como algo positivo, más bien me sentí agradecido porque ahora entiendo por qué me tuvo que pasar o por qué tuve que vivir esa situación en ese momento. Entonces, Sí, cuando yo le cambio el enfoque y lo veo como un aprendizaje, como que esto vino a enseñarme algo, y yo no lo había visto así. Las siguientes situaciones, porque tú vas como a la más antigua que recuerdes, pero seguramente hubo emociones posteriores que también te hicieron sentir así, y entonces tú vas cambiándole el enfoque. Y cuando ya en la actualidad te ocurren cosas muy similares a lo que te ocurrieron en aquellas oportunidades, pero que no aprendiste, tú ya lo ves desde otro punto de vista, ya aquí hay algo que me está enseñando, aquí hay algo que tengo que aprender, esta emoción me está ayudando en algo y empiezo a observarme, ese despertar, ese observarme desde afuera, desde adentro, desde los lados y, y sobre todo ver distintos puntos de vista. O sea, yo me pongo en mis zapatos, en los zapatos de la otra persona, en los zapatos de los que estuvieron alrededor y eso hace que mi emoción que en un momento consideraba como negativa, pues la transformé en algo positivo y en algo, sobre todo en un aprendizaje. Yo creo que eso fue la palabra clave porque, y de ahí en adelante que me considero el eterno aprendiz porque todos los días aprendo y eso es lo que realmente me motiva, incluso en mi trabajo, en mi vida personal, en todo lo que hago. Si estoy haciendo algo y no estoy aprendiendo nada, no me siento motivado. Tengo siempre que ver todo desde el punto de vista del aprendizaje, Mejor dicho, listo. casi como un propósito de vida. casi como una misión de vida, aprender. Yo tengo una última pregunta y ya que venga Joan a preguntar. ¿En qué momento el miedo deja de ser una emoción natural y se convierte en una barrera que nos hace actuar como cobarde? ¿A cuándo tú piensas que se cruza esa línea de el miedo a la cobardía? Yo creo que el hecho de haberme dejado, de haber permitido que el miedo me paralizara y me impidiera tomar decisiones que pude haber tomado o incluso respuestas que les pude haber dado a personas que me infundían miedo, pero era un miedo que solamente yo creía, no era que realmente esa persona estaba haciendo algo para que yo le tuviese miedo. Pero entonces mi reacción, como era la rabia, yo reaccionaba con rabia y eso cuando analizaba la situación me convertía a mí, que era supuestamente la persona que había sufrido el daño, en la persona que era la persona que atacaba por mi rabia descontrolada.
Entonces, yo creo que eres cobarde cuando no reconoces que la emoción vino a enseñarte, cuando no te atreves a enfrentar esa situación y dices, prefiero actuar con rabia y esconder mi miedo debajo de la alfombra y no enfrentarla. Y sobre todo porque cuando tomas una decisión basado en esto que te acabo de explicar, que yo actué con rabia, pero al mismo tiempo no enfrenté mi miedo real o el aprendizaje que yo debía tener en ese momento, con el tiempo te vas frustrando y entonces empiezan más pensamientos negativos como que yo aquí debía haber hecho esto, yo aquí debí haber dicho esto, yo aquí debí haberme expresado de esta manera, yo no debía hacer esto. Y entonces empiezas a sentir, a tener un sentimiento de culpa y de frustración y eso va haciendo que la bola de nieve vaya creciendo más y más y más y más hasta que, bueno, por supuesto, llega un momento en el que vas a tener que explotar. Listo, muchas gracias. Mm, Rafael, la historia de verdad que es muy impactante y empiezo por resaltar cómo el miedo increíblemente se disfraza de otras emociones. De hecho, ya nos había pasado en los capítulos anteriores, tanto el de la tristeza como el de la rabia, que detrás de esas dos emociones estaba el miedo. De hecho, pues preparándome para este tema, se me apareció por ahí una información acerca, pues que comentaba, era un comentario más que todo, pero analizándolo y comparándolo con esto, me parece que pues se podría expandir un poco ese tema ahí. Y es que decía que el amor y el miedo son como las emociones realmente básicas, Contrario. pues no básicas, sino como que principales, porque al final el amor está compuesto de varias emociones básicas, ahí sí, y el miedo también. Entonces, parece que las demás emociones se alimentaran del miedo. Hay Mm, una cosa que me causa curiosidad y es cuando dejas ir la rabia, cuando tú dejas ir tu rabia y te ataca esa semana un miedo que no entiendes de dónde viene y no sé qué. Pues tú dices ujú, que en lugar de resistirlo, pues lo observaste y te diste cuenta de que era una parte de ti que quería ser escuchada, ¿cierto? Eso supongo que lo haces debido pues allá a la preparación que habías adquirido y pudiste darle esa perspectiva que te demoró una semana en empezar en analizarlo desde ese punto de vista y cambiarlo por el aprendizaje, que es una de las herramientas que usamos para gestionar mejor nuestras emociones. Pero eso suena muy fácil, o sea, ¿cómo empezaste a observarlo? ¿Cómo, o sea, primero, cómo fue para ti darte cuenta de ese miedo que pues también lo asocio con un tema de que hubo como un vacío de pronto en el que antes te motivaba la rabia y ahora no está y te sentías vulnerable por eso porque no sentías de pronto esa misma motivación o no sé, a mí me pasó algo parecido cuando estaba trabajando el tema de la ira, que sentía que como que tanta tranquilidad no, necesito acción. Entonces, no sé si puedas profundizar un poco más sobre ese proceso. está bien. Quizás la manera como lo narré pueda interpretarse que fue un proceso de semanas y no fue así. Eh, Tampoco lo hice yo solo con las herramientas que tenía, con las que había adquirido. Yo necesité ayuda. Definitivamente necesité ayuda. ¿Sí? Y esta ayuda me hizo llevar a la situación más antigua en el que yo sentí rabia y ira y, y este trabajo que no fue de una semana, la sensación de miedo que percibí en una semana fue como que ya había dado, por decirlo de alguna manera, ya me había dado de alta con el tema de la rabia y ya yo estaba ya dispuesto a volver a reescribir mi metáfora. Pero cuando estoy en ese proceso, cuando estoy percibiendo mi vida ahora como estaba, como sin la rabia, sin esa furia extrema que yo percibía, que yo sentía y que yo emitía al hablar, este,
empecé a percibir sin ninguna explicación lógica, a percibir un miedo. Un miedo que me hacía sentirme desnudo, me hacía sentirme incapaz de aceptar que mi vida era diferente y tranquila sin la rabia. Y entonces ahí vuelvo a buscar ayuda y digo, mira, ahora me está pasando esto. Y entonces me dicen, bien, eso de alguna manera es positivo, ahora vamos a buscar esa situación más antigua que recuerdes donde haya sentido ese miedo, esa misma sensación de miedo. Y ahí fue cuando empecé a buscarla, empecé a trabajarla, pero no fue un proceso fácil, no fue que yo, sabes, que con una varita mágica lo logré, no, no. Lo hice, quizás la narrativa como redacté la historia eh, puede interpretarse así, pero no fue sencillo. Ok. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, claro, o sea, era como saber eso, porque ahí parecía que fue como que, bueno, lo voy a observar y Sí, ya lo solucioné, pero no, la sí, claro, respuesta era esa, o sea, que fue con acompañamiento y ese acompañamiento fue el que te ayudó a darle la totalmente. vuelta, pues, y a trabajarlo. Y pues, obviamente, Bueno, pienso que no piensas que estás curado del miedo, pero ya sabes darle una gestión cuando éste aparece. claro. Yo Entonces, pienso que no estoy curado del todo porque aún tengo pensamientos negativos. Es decir, por ejemplo, ahorita estoy en la playa, estoy disfrutando de unos días de vacaciones, relajado, y, y por ejemplo, en la mañana me desperté y vi que el cielo estaba medio nublado y empecé hoy, seguramente llueve, seguramente va a pasar esto, seguramente va a quedar la cagada. Y entonces dije, ¿sabes qué? Si llueve, disfruto la lluvia y si no, pues disfruto lo que venga y no tengo por qué sentir miedo de que vaya a pasar un mal día de vacaciones porque yo soy quien va a hacer que el día sea diferente. Pero este tipo de cosas de vez en cuando me aparecen ante situaciones complejas, me aparece, pero tengo por lo menos la oportunidad ahora de reconocerlo, de rebatir ese pensamiento o ese sentimiento de miedo. O sea, es algo así como que en verdad estoy sintiendo miedo por esto, en verdad no me creo capaz de hacer esto y empiezo a hacerme con estas preguntas y a recordar situaciones donde lo he superado y de esta manera yo me ayudo a mí mismo a decirme, esto no tiene por qué ser negativo para mí. Y por eso digo que aún tengo situaciones donde puedo sentir miedo. bueno, yo creo que con respecto a la historia, narra de una forma muy completa la evolución de cómo nosotros podemos gestionar el miedo, pues desde que no reconocerlo, incluso disfrazado de otra emoción, hasta que bien sea con terapia, que creo que es la forma más correcta de uno llegar a trabajar eso es como un trauma, ¿no? Porque todo eso se genera de un trauma. Y al final no es una historia de final feliz que dice y el miedo lo superé y ya no hay más miedo en mi vida y ahora mejor no, sino que cierras diciendo que ahora tienes una mejor relación con el miedo, que es lo que uno busca con todo el tema de las emociones, o sea, que ninguna sea ni un exceso ni muy bajita, sino que podamos Mm, gestionarlas bien. Entonces, creo que es una historia muy impactante que debemos conservar ahí siempre para nosotros aplicarlas o sentirnos identificados pues en algún momento con algún punto. Pero yo quería ahora tocar claro. el tema de los tipos de miedos desde el punto de vista de la psicología, en donde está el miedo innato, que pues es el que es el único miedo que, bueno, no digamos el único. Yo pienso que hay dos tipos de miedo para mí. Ya aquí vamos a hablar desde la perspectiva de Joan en relación con la Ujú, psicológica. Está el miedo que viene a ser parecido a ese, el innato, el que nace con nosotros, que es el que nos va a ayudar y nos sirve de herramienta para nosotros no ujú, exponernos a situaciones que nos lleven a la muerte. Que de hecho yo lo mencionaba en la entrevista que me hiciste.
Que ahorita mi filtro es, ¿esto me va a matar? No, bueno, lo puedo hacer. Si no me va a matar, lo puedo hacer. Si me va a matar, no lo hago. Y están los otros dos miedos, que es el aprendido y el irracional. Hoy en día yo esos miedos pienso que no son miedos, sino medios, o sea, los transformo por medios. ¿Qué quiere decir? Que cuando un miedo que pues se manifiesta como dice ahí, con una aceleración del ritmo cardíaco, sudoración y ese tipo de cosas, para mí hoy en día yo las uso como un indicador de que estoy haciendo lo correcto, o sea, de que lo debo hacer, pues siempre y cuando no sea el miedo innato. Ahora tú que ya has trabajado profesionalmente esa emoción, ¿piensas que, o sea, eso está bien o no está bien? O qué opinión tienes tú al respecto de cómo yo veo eso? Tú, sigo pensando que eres que eres un filósofo. Hay una filosofía de vida que dice que si algo te da miedo, por ahí es donde tienes que ir, ¿sí? Eh, no sé si la expresión que puedas sentir con algo que quieres hacer y que te da miedo es este sentimiento de sudoración o este sentimiento de aceleración del ritmo cardíaco, o esa emoción en el estómago, porque se manifiesta de diferentes maneras. Pero sí creo que nosotros tenemos que a diario confrontarnos con nuestros miedos en busca de evolucionar y en búsqueda de nuestras metas, en búsqueda de nuestros propósitos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer entrevistas online, eh, primeramente tenía mucho miedo, si lo voy a hacer bien, si no lo voy a hacer bien. Y después me siento relajado y digo, si no lo hago bien, voy a ver qué fue lo que hice mal y en la siguiente mejoraré. Esa filosofía de vida me gusta porque sí, considero que si yo voy a hacer algo, pero me siento completamente seguro de que lo voy a hacer y lo voy a lograr, sin sentir miedo, no voy a perder la motivación, voy a perder quizás las ganas de hacerlo, porque también te puede servir como, en esto de observarte, como una interpretación de que estoy en mi zona de confort y que no quiero salirme de mi zona de confort, porque este miedo me impide hacer cosas positivas o avanzar o crecer. Y el hecho de que sientas ese miedo y lo confrontes de buena manera, y si lo que intentaste hacer no te resultó en un principio, pero ves que fue lo que no se hizo bien, o de repente te das cuenta que no eres capaz de hacerlo, que no está en ti, que no tienes ese talento, y te dedicas a hacer otra cosa, ya el hecho de hacerlo te transforma, evoluciona, subes un escalón más, te acercas más, te diste cuenta que por ahí no era, que no era el método, que no era la forma. Yo creo igual que tú que sí, que el miedo hay que enfrentarlo, y si una situación te da miedo, es que porque seguramente va a ser positiva para ti. Por supuesto, no es que vas a irte a pelear con, no sé, un tipo de 2 metros bien papeado y tú vas a decir, no, yo le voy a ganar, porque como siento miedo, por aquí me voy a ir. No, no, sino verlo desde el punto de vista de tu crecimiento personal, de las cosas que quieres hacer, y desde ese punto de vista sí estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, es que yo también, obviamente, sufrí de miedo. En mi historia pasada lo pudimos notar. Yo creo que, Samar, no sé qué pienses yo tú. creo que sí. De hecho, le iba a Te preguntar pones serio, es automático. Yo voy a parar la grabación para que ustedes dos se pongan a hablar como quieren hablar y dejen esa cara de poto, como dicen aquí en Chile. Yo le iba de hecho a decir a Isamar que en la parte de cómo se mira o la perspectiva espiritual dice que el miedo es una vibración que nos mantiene en el ego. Pero quisiera que pues se pudiera expandir un poco más ese punto de que nos mantiene en el ego, porque hay una perspectiva de que el ego lo que nos hace es más bien agrandarnos, ¿cierto? Y el miedo antes está como haciendo lo contrario, reducirnos. Ujú. Entonces, quisiera que Isamar de pronto me ayudara a entender mejor eso, que ella es la que me ayuda a mí a captar la idea.
Bueno, siempre Rafael, yo me acuerdo que me preguntó en la entrevista que me hizo que si, que si el ego era malo. Realmente, y yo en esa oportunidad creo que le dije que no. O sea, el ego realmente va a estar ahí, no va a ser mi enemigo, sino simplemente habría que controlarlo, ¿cierto? O sea, como amigo, ya va, vamos a bajarle. Normalmente, a veces cuando hablamos, creemos que estamos hablando dando nuestra opinión y realmente está saliendo ese ego. El miedo y el ego están conectados. ¿Por qué? El ego hace, lo que busca es protegernos, como esa coraza, ese escudo que nos permite pues que no nos pase nada. Entonces, ¿cuándo se conectan? Por eso, porque él se siente, si él en el miedo tú sientes esa vulnerabilidad, te sientes que algo va a pasar, ahí es donde sale el ego a protegerte Y trae, por y a ejemplo, la rabia. decir, exactamente. Entonces mira que todo está súper conectado porque Rafael decía, cuando yo le pregunté a él, ¿cuándo crees tú que cruza la línea del miedo a ser cobarde? Y Rafael dice, bueno, en mi caso, cuando yo disfracé ese miedo en la rabia y yo me convertía pues en una persona violenta, ese realmente es el ego. El ego está protegiendo esa vulnerabilidad que él está sintiendo en ese momento y sale a flor de piel como la emoción o como quiera salir, buscando de protegernos. Entonces, por eso es que él dice que el miedo se alimenta o vive del ego por lo mismo, porque cuando tú te sientes vulnerable y asustado, es cuando hay veces que te dicen algo en el que tú te sientes ofendido. Y pueden haber varias reacciones de tu parte. Tú decir, bueno, te pones a llorar, te sientes mal, te escondes, o agarras tres piedras y respondes con tres piedras, ahí realmente está respondiendo es tu ego. Entonces, ¿quién está hablando? O sea, está hablando del ego porque sale a flote porque se sintió ofendido, se sintió maltratado y él dice, bueno, entonces voy a salir yo y voy a sacar tres piedras y voy a responder porque me estoy protegiendo, estoy poniendo mi corazón en mi escudo. Desde ese lado es por eso que el ego se alimenta del miedo, Así realmente, es. buscando protegernos, simplemente es buscando protegernos. ¿De qué manera? No, no sale de pronto de la mejor manera porque pues puede protegernos en decir no, quédate tranquilo, sereno, no pasa nada, o puede salir desde la rabia, puede salir de cualquier emoción o sentimiento realmente. Así es. Bueno, yo Claro, creo que ahora claro. lo que necesitamos es que Rafael nos comparta alguna de las herramientas que le ayudaron a él a observar el miedo y a verlo como hacer las paces con el miedo. ¿Qué herramientas usaste para hacer las paces con el miedo? Antes que Rafa responda a eso, mm, yo quiero hacer énfasis muy importante en la pregunta que te hice y la hice con la intención de cualquier persona que nos esté viendo. Nosotros lo estamos manejando, o sea, estamos dando como puerta o la entrada, estamos abriendo realmente un espacio para que nos evaluemos. Pero mira que Rafael dice, eso no es un proceso que hice solo, no es un proceso que solamente que yo me voy a sentar y voy a analizar qué pasó, porque puede ser realmente contraproducente. Que estas herramientas sean la puerta o la entrada a que, venga, yo me siento que ha pasado como situaciones muy similares, voy a buscar ayuda y trabajar ese punto. No, como no de tratar de intentar hacer eso porque puede ser delicado, sobre todo con esas emociones que son, a pesar de que decimos que son básicas, que dijo Joan que estaba explicando por qué era básica, son temas delicados, las emociones son temas delicados que cuando tocamos de la manera no adecuada, abrimos un sinfín de cosas. O sea, si tú no hubieses tenido la ayuda, te hubieses quedado en el miedo, superaste una emoción y cool, chévere. Pero
te hubieses quedado en el miedo y quién sabe qué pudo haber traído, qué consecuencias pudo haber traído el hecho de que te quedaras solo en eso, sacaste una, pero reforzaste otra y a veces incluso pudieras tener hasta las dos emociones mezcladas, no sabemos. Entonces, es eso, como importante que esto sea como una puerta a que nos analicemos y si sentimos, tenemos esa necesidad de que queremos mejorar algún aspecto, busquemos ayuda profesional. Ahora sí, Rafa, ayúdanos con las herramientas. Me gustan los dos extremos que están haciendo ustedes, ¿no? Porque yo percibo que el Johan le da algo así como que, ¿y qué fue lo que hiciste tú para hacer las gestiones, las paces con el miedo? Y después Isamar me lleva al otro extremo. Ojo, no, o sea, acuérdense que también pueden necesitar ayuda, ¿sí? Me siento en el medio de los dos y siento que estoy haciendo un punto de equilibrio importante. Bueno, déjame ya Exacto. hacer una acotación para el público que nos ve. Yo estoy bien loco, entonces no intenten las cosas que yo digo en casa. Es que yo, Claro. esa evaluación la hiciste correctamente porque yo conozco a mi amigo, yo conozco a mi personaje. Entonces, Claro. Acuérdense que yo solo tengo un filtro. Si me va a matar, no lo hago. Y si no me va a matar, sí lo hago. Entonces, ustedes no Claro. les recomiendo ese filtro. Hay que aplicar más filtros a la vida. Mire, yo siento que hemos conversado mucho sobre ese tema y sobre las emociones. Eh, Primero, si lo que realmente estamos tratando de hacer nosotros o tratando de ayudar a las personas es que ayuden a gestionar las emociones. Realmente no es que estoy haciendo las paces, ahora el miedo es mi amigo, ahora la rabia es mi pana, tú sabes, ahora somos altos amigos, no. Yo lo que estoy es tratando de gestionarlo. Y yo creo que la clave para gestionar las emociones antes de que se conviertan en un sentimiento es entender que vienen a enseñarnos algo, que son que son nuestros maestros, nuestros gurús, nuestros budas, ¿sabes? Nuestro maestro espiritual. Las emociones vienen a enseñarnos algo, ¿sí? ¿Qué es importante, qué estrategia o qué herramienta tú tienes que aprender a desarrollar para entender cada día mejor las emociones y de esta manera gestionarlas de mejor manera? El autoconocimiento, la autoobservación. Si tú no te conoces, que ese también pudiera ser un tema para un podcast del autoconocimiento, si tú no te conoces, no vas a poder ser capaz de gestionar positivamente las emociones, usarlas a tu favor, que te convengan a ti sentir esa emoción. Si yo siento miedo, ¿por qué siento miedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empezar a hacerte un montón de preguntas, pero tienes que autoconocer. Yo recuerdo que en una oportunidad alguien me dijo, lo que pasa es que tú tienes un muy mal genio. Y a esta persona que me hizo esta observación, yo agarré como este caballero colombiano que la anoté en mi libreta. Ya no es mi amiga. Y al contrario, ella era la única que era mi amiga, porque fue la única que se atrevió a decírmelo en ese momento, directamente cara a cara, ¿sí? Esa realmente era mi amiga, porque ella me dijo de frente lo que los demás percibían, pero que yo no percibía. Entonces, tú me preguntas en ese momento, ¿tú te autoconocías en ese momento? No. Y esa tapa, eso que eh, ese muro que se ponía para yo conocerme, era justamente el ego, ¿sí? Que es que es algo que me ayuda a protegerme, pero a veces el cerebro no distingue si realmente es una amenaza real o es una amenaza inventada en mi cabeza. Entonces, claro, el ego me protegía y me decía, no, esa no es tu amiga, esa te está haciendo eso por maldad. Pero la verdad es que que autoconocerse parece
una simple palabra, pero es tan potente, tan poderosa y tan difícil de aplicar de buenas a primeras. Ya después que empiezas a conocerte y empiezas a practicar ese autoconocimiento como lo que tú haces a diario, Johan, ya se convierte en una herramienta muy útil para gestionar cualquier emoción, cualquier emoción. Ahora bien, el autoconocimiento, el aceptar que tú eres así, es como el segundo paso. Yo reconozco que tengo miedo, acepto que tengo miedo y luego intento mejorar mi historia, intento mejorar lo que me está pasando, intento aprender. Entonces, me conozco, me acepto e intento mejorar o cambiar mi historia. Porque la historia es como tú te la cuentas. Bueno, para Tal cual. cerrar, Isamar, Quería cerrar con algo pues de, hablaron de las herramientas, yo voy a colocar como 3 preguntas que nos permitan pues como esa autoevaluación o autoconocimiento que hablaba Rafa. Preguntarnos, ¿este miedo es real o es una anticipación negativa? Esta va a hacer mucho clic con Joan, qué es lo peor que puede pasar y qué tan probable es que ocurra. ¿Y qué harías si este miedo se hiciera realidad? Entonces, son 3 preguntitas que nos ayudan a evaluarnos para saber pues cómo actuar. Muchas veces nos damos cuenta que estamos incluso exagerando del peligro, que aunque sucediera lo tenemos, pero podríamos manejar. Entonces, estas 3 preguntitas. Bueno, hoy evaluamos el miedo desde 3 perspectivas diferentes: psicológica, filosófica y espiritual. Quizás desde el punto espiritual hablamos un poquito más que la filosófica, pero la vimos, analizamos desde esos 3 puntos de vista, separamos la diferencia que hay entre el miedo y la ansiedad, diciendo que la emoción es una, ¿cómo se llama? Que el miedo es una emoción natural y adaptativa para que nos ayuda a mantenernos vivos, a huir o a luchar, y que la mejor herramienta o una de las mejores herramientas que puedes utilizar para gestionar bien tus emociones, primero es identificarlas, y para identificarlas tienes que autoconocerte, saber que estás sintiendo esa emoción, y en base a que la sientas, lo segundo que es aceptarla. Sí, estoy sintiendo miedo, pero no soy un cobarde. Yo reconozco que siento miedo. Estoy sintiendo miedo, pero lo abrazo porque viene a enseñarme algo. Y luego tomar acción si ese miedo te está transformando o te está causando un daño negativo en tu vida, ¿sí? En mi caso sí me obligó a me impulsó a tomar malas decisiones, a hacer malas acciones, a disfrazar mi miedo porque no quería demostrar que yo tenía miedo, porque no quería verme como un cobarde, porque soy hombre y los hombres no deben sentir miedo. Entonces, yo lo disfrazaba con rabia, con furia, y esa furia al mismo tiempo me llevó a una tristeza, y por ahí empecé a transformarlo. Dentro de la PNL en el proceso de autoevaluación, hay una parte en la que tú evalúas cuando tú estás pasando por una emoción que te está causando daño, y esa evaluación te va a ayudar a ti a identificar cómo tú reaccionas, a autoconocerte. Entonces, por ejemplo, yo tenía una situación en la que sentía miedo y entonces mi emoción primaria era el miedo. Yo tenía miedo, pero como yo no quería que la gente se diera cuenta que yo tenía miedo, yo disfrazaba la emoción con rabia, ¿sí? Y con el tiempo, la rabia me dio cosas negativas, me causó cosas negativas en mi vida, y empecé a sentir culpa y frustración y terminaba con una tristeza. Entonces, yo me conocí de manera tal que identifiqué que cada vez que yo tenía cierto comportamiento, en el fondo lo que realmente me estaba pasando es que mi emoción primaria era el miedo. Y entonces eso me ayudó a identificarlo. Pero yo
adquirí esta experiencia y esta habilidad gracias a las certificaciones, porque yo hice un practicante de PNL, una maestría de PNL, hice varias otras certificaciones, pero aún así, si tú no logras autoconocerte, porque tú dices, bueno, te puedes sentir más frustrado, es que yo no logro ver lo que tú estás viendo, es que yo no logro ver lo que está pasando, es que no entiendo por qué me pasa. Entonces, si eso es tu situación, busca ayuda, ¿sí? Busca ayuda psicológica, terapéutica, porque para esos momentos en el que tú no ves la luz al final del túnel, tú necesitas buscar ayuda. Y esa persona te va a ayudar, te va a encaminar y te va a ayudar a superar ese proceso traumático, porque una emoción no es un proceso traumático, una emoción es una emoción, pues es simplemente estoy sintiendo eso en este momento, pero esa emoción desde el punto de vista prolongada en el tiempo puede causarte un proceso traumático o lo que la originó inicialmente fue un proceso traumático que te pone todo el tiempo en modo defensa. Y ese modo defensa no necesariamente tiene que ser que estés a la defensiva todo el tiempo, porque no todo el tiempo te están atacando, no todo el tiempo estás recibiendo un ataque. Entonces, ese es mi comentario final. Los invito, como les dije, a autoconocerte. Las tres preguntas que indicó Isamar son bastante poderosas. El autoconocerse, y los invito que si esta es una emoción que les está limitando su vida, pues los invito a que la trabajen y que la mejoren. Si alguien más no tiene algún comentario, yo voy a cerrar con mi frase inspiradora. No es valiente quien no siente miedo, sino quien lo enfrenta y sigue adelante. Nelson Mandela, nada más y nada menos lo dijo él. Bueno, muchas gracias. Si este podcast te gustó, te hizo ruido, dale like y comenta. Y si crees que también le puede hacer ruido a alguien más, comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Chao.